Vamos a empezar por hacer la matriz de datos en SPSS. Primero reconozcamos la imagen que nos ofrece. Una vez ustedes ingresen, van a encontrar esta rejilla tipo Excel que tiene dos vistas. La vista de datos, que es la que estamos viendo, donde iría cada uno de los registros que diligenciamos de nuestros sujetos de estudio. Y aquí irían las variables con sus nombres después de que las hayamos definido. En vista de variables tenemos el espacio para definir las variables. Vamos a empezar a hacer una matriz de datos con algunos tipos de variables diferentes para que ustedes luego practiquen, porque en el taller hay un taller sobre el tema. Siempre que tenemos una matriz de datos, debemos empezar con el identificador. El identificador nos permite arreglar los datos de la manera como la teníamos originalmente. Y como el identificador es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., nos permite ir a la fuente de los datos. Supongamos si tenemos encuestas impresas, a la encuesta le colocamos el número 1, aquí iniciamos como el registro número 1, entonces si tenemos una duda o un dato probablemente erróneo, entonces lo podemos revisar. En tipo de variable aparecen todas estas. Por ahora nosotros vamos a trabajar siempre numérico. No es porque las variables sean numéricas, sino para que el software entienda que lo que vamos a ingresar son números, no letras. Tenemos un espacio de decimales. Para el caso del identificador, pues serían números enteros, no aplica, entonces quitamos los decimales. La etiqueta es el nombre completo, pues en este caso tampoco aplica porque el identificador no es una variable, es simplemente una herramienta que vamos a utilizar. Y todo lo demás lo dejamos quieto. Empecemos con una variable, por ejemplo la variable sexo. Es importante tener en cuenta que en el nombre de la variable deben usar una palabra, máximo 2. No acepta caracteres diferentes a letras ni espacios. Si van a colocar dos palabras, entonces utilizan guión bajo, por ejemplo, sexo 1, ¿sí? Utilizan guión bajo. La dejamos siempre en numérico. Es muy frecuente que se les pase a cadena, y cuando se les pasa a cadena, pues obviamente lo que se le está diciendo al software es que son letras, entonces las letras no las suman, ni las resta, ni las multiplica, entonces es un error. Siempre verificar que quede en numérico. Como sexo va a ser 1 femenino, 2 masculino, entonces no necesitamos decimales. Vamos a colocar el nombre de la etiqueta, por ejemplo, sexo del paciente. Sexo del paciente. En valores, como esta variable es categórica, entonces le podemos diligenciar los valores que queremos. Supongamos que vamos a valerlo 1 como sexo femenino y añadir, y 2 como sexo masculino, y añadimos y cerramos, aceptamos. Entonces ya nos quedan esos valores incluidos. Ahora veremos sobre perdidos, lo demás lo dejamos quieto. Nos venimos al final y esta variable es dicotómica. Veamos que en la medida aparece escala, que incluye intervalo y razón, las ordinales y las nominales. En este caso sexo es una variable nominal, la seleccionamos y listo. Vamos a colocar ahora una variable politómica, por ejemplo, profesión. El nombre de la variable tampoco recibe tildes. Numérico, y como también es una variable nominal, le quitamos los decimales. Profesión del paciente, aquí sí podemos colocar tildes. Este espacio es muy importante porque lo que escribamos acá es lo que va a salir en las tablas, en los gráficos. Entonces, si lo diligenciamos adecuadamente, ahorramos mucho tiempo en realidad después cuando manejemos resultados. Supongamos que las profesiones
son las de la facultad. Entonces, 1, educador físico, añadir, 2, enfermero, 3, médico, 4, regente de farmacia. Supongamos que existe la posibilidad de que este dato estuviera perdido, de que alguien no contestara, o que si no tenemos la información de alguien, no va a significar que eliminemos el registro, sino que vamos a trabajar con el dato perdido. Entonces, cada cual debe generar un código, el código que se acuerde siempre. Yo utilizo el 999 como dato perdido. Dato perdido. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 y 999 dato perdido, acepto. Para que el software entienda que ese dato es perdido y que no lo debe sumar, ni restar, ni cuantificar, entonces aquí en perdidos le voy a decir que hay valores perdidos discretos y que va a ser el 999. Así cada vez que él vea en una tabla o algo ese valor, el 999, va a recalcular los resultados estadísticos. Y la medida es una nominal. Veamos una variable ordinal. Supongamos que sea dolor. Numérica, como la vamos a colocar sin decimales. Intensidad del dolor. Los valores van a ser, supongamos que 1 sea sin dolor, que 2 sea dolor leve, 3 dolor moderado y 4 dolor severo o intenso. Y listo. Si nuestro estudio es sobre el dolor, pues obviamente no podremos tener datos perdidos en esta variable, entonces no colocamos nada más. Y como es ordinal, pues decimos que la variable es ordinal. Supongamos que también nos interesa la variable peso, peso del paciente, y que esa variable peso la tenemos en kilogramos con un decimal, entonces dejamos un decimal, entonces peso del paciente. Como es una variable cuantitativa y lo que vamos a entrar son números, entonces no tenemos que darle valores finales. Estos valores finales es cuando son categorías, pero el peso del paciente no tiene categorías, sino que tiene directamente un valor numérico. Si existe la posibilidad de que tengamos datos perdidos, pues haríamos lo mismo, le colocaríamos aquí 999, dato perdido. Añadimos simplemente ese porque los demás son números. Y en datos perdidos le decimos que si hay un dato perdido, sería que si tenemos si escribimos 999, es un dato perdido. En este caso, peso sería una variable de escala. Podríamos tener otra variable de escala, como por ejemplo glicemia. Glicemia numérica. La glicemia usualmente se reporta sin decimales, vamos a dejarlas en decimales. Glicemia en ayunas. No vamos a tener valores perdidos porque supongamos que la variable es muy importante. No llenamos nada más y lo dejamos en el nivel de escala. Aquí ya tendríamos definidas nuestras variables, de tal manera que podemos pasar a la vista de datos. ¿Se acuerdan que ahorita decía así bar de la variable? Ahora ya están hechas. Entonces empezaríamos el paciente número 1, supongamos que es mujer, hombre, que es regente de farmacia, que tiene dolor leve, que pesa 60 y que la glicemia es de 87. Ya tenemos los datos. Si nosotros aquí en este icono hacemos clic, se ven los números o las codificaciones
Y si volvemos a hacerlo, ya se ve en letras. Entonces digamos que el segundo paciente sea femenino, sea educador físico, que tiene dolor intenso, que pesa 75 kilos y que tiene una glucemia de 81. Y así vamos generando los diferentes valores. Aquí tenemos el icono para guardar y también el archivo, el guardar como, para que ubiquemos en el sitio que nos interese. Entonces, recordemos, vista de datos, vista de variables. En la vista de variables es donde caracterizamos las variables y la colocamos, y en vista de datos es donde hacemos los registros que nos interesan. Podemos hacer otro registro, por ejemplo, masculino, médico, sin dolor, no sé, que pese 87 y que tenga una glucemia de 92, por ejemplo. ¿Sí? Simplemente guardamos y nos queda la base de datos. La matriz de datos ya pues diligenciada. Bueno, otro aspecto importante es que resulta que como a veces nos ayudan a digitar la información, en este proceso de codificación nosotros podemos olvidar si al fin y al cabo uno era femenino, dos era masculino, sobre todo si alguien no sabe manejar el software y nos está llenando la información, o si necesitamos una categorización para no olvidarla porque hicimos la matriz de datos mucho antes de procesar la información. Hay una herramienta interesante que es entrando por archivo, mostrar información de archivo de datos, archivo de trabajo. Ustedes con eso estarían entrando a la otra ventana. La otra ventana es el visor de resultados. Miren que tengo que entrar a otra página. Aparece este cuadro y después aparecen las etiquetas y los valores de la variable. Entonces digamos sexo, tengo uno femenino, dos masculino, la profesión, uno es educador físico, tengo dato perdido, tengo el dolor, sin dolor, dolor leve y me dice que son datos perdidos. Esto yo lo puedo copiar y llevarlo a Word para guardarlo y para tenerlo, digamos, o guardarlo en mi computador para tener completamente claro cómo codifiqué los datos. Si, por ejemplo, voy a codificarlos o a categorizarlos a mano en los diferentes formatos que tenga.